Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, con mucha energía y listos para sumergirnos en el apasionante mundo de las series turcas. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho que hablar. Prepárense para el chisme, para el drama, para la emoción, porque hoy desentrañamos la romántica sorpresa que sacudió la relación de Halil y Esra. Sí, como lo escuchan. Para los que me siguen, saben que soy fanática de las series turcas, y en este universo, el amor y el drama van de la mano, como el té turco y los baklava. Y en esta ocasión, nuestros queridos Halil y Esra, de esa serie que tanto nos apasiona, son los protagonistas de una historia llena de giros inesperados, momentos de pura magia y, por supuesto, gestos románticos que nos harán suspirar. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la serie, permítanme hacer una breve introducción. Halil y Esra son los personajes principales de una serie turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su historia de amor, como cualquier gran historia de amor, está llena de obstáculos, malentendidos, secretos y momentos de pura felicidad. Han pasado por pruebas duras, han tenido que enfrentarse a decisiones difíciles, y han luchado incansablemente por estar juntos. Y es precisamente uno de esos momentos mágicos, uno de esos gestos que definen una relación, el que vamos a desentrañar hoy. ¿Están listos para descubrir qué sorpresa romántica hizo temblar los cimientos de su relación? Pues quédense conmigo porque este vídeo está que arde. Pero antes de sumergirnos en el chisme y los detalles jugosos, quiero recordarles algo muy importante. Suscribirse al canal es totalmente gratis y es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, novelas, actores, actrices, curiosidades y todo lo que nos apasiona. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se pierden nada. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta el contenido, compartan el vídeo con sus amigos y familiares, y dejen sus comentarios con sus opiniones y predicciones. Me encanta leerlos. Ahora sí, manos a la obra. Empecemos a desentrañar la romántica sorpresa de Halil y Esra. Para entender la magnitud de esta sorpresa, debemos retroceder un poco en la historia. Si recuerdan, la relación de Halil y Esra no ha sido un camino de rosas precisamente. Han tenido sus peleas, sus momentos de tensión, sus dudas, sus momentos de separación. Han tenido que lidiar con la presión familiar, con los celos, con los secretos que amenazaban con separarlos. En definitiva, han vivido situaciones que pondrían a prueba la relación más fuerte. La vida, como sabemos, a veces nos presenta desafíos, y Halil y Esra no fueron la excepción. Han tenido sus altibajos, momentos de inmensa felicidad y momentos de profunda tristeza. Pero precisamente esos obstáculos, esas pruebas que han superado juntos, son los que hacen que los momentos de felicidad y romance sean aún más valiosos. Son esos momentos los que nos recuerdan por qué nos enamoramos, porque decidimos luchar por esa persona y porque vale la pena esforzarse en la relación. Halil, un hombre con un corazón grande y una determinación inquebrantable, conocía a Esra mejor que nadie. Sabía de sus anhelos, de sus miedos, de sus sueños. Y como buen conocedor de su amada, sabía que necesitaba hacer algo especial para reconquistarla, para demostrarle cuánto la amaba, para hacerle saber que a pesar de todo, él siempre estaría a su lado. La situación en ese momento era delicada. Habían pasado por una discusión fuerte, una de esas discusiones que dejan heridas profundas, de esas que te hacen dudar de todo, de esas que te hacen cuestionar el futuro de la relación. Esra, con su carácter fuerte y su corazón sensible, estaba dolida, confundida, y necesitaba sentirse amada, valorada y comprendida. Necesitaba saber que a pesar de los desacuerdos, ella era lo más importante para Halil. Halil, por su parte, estaba desesperado por enmendar las cosas, por demostrarle a Esra que a pesar de todo, su amor era verdadero y que estaba dispuesto a luchar por ella. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar su confianza, para recuperar su amor y para volver a ver esa chispa en sus ojos que tanto amaba. Así que, ¿qué hizo Halil? Pues, preparó una sorpresa épica. No se conformó con un simple ramo de flores o una cena romántica a la luz de las velas. Él quería ir más allá. Quería crear un momento inolvidable, un recuerdo que sellara su amor para siempre, un recuerdo que atesorarían por el resto de sus vidas. Y para lograrlo, se puso manos a la obra con la ayuda de sus amigos y familiares más cercanos.
Imaginen la escena, Alil en secreto planeando cada detalle, cada movimiento, cada palabra. Contratando a sus mejores amigos, pidiéndoles ayuda y consejo. Pensando en cada detalle, en cada gesto, en cada canción. La preparación llevó tiempo, dedicación, esfuerzo y sobre todo, mucha emoción. Alil sabía que esta sorpresa era crucial, que de ella dependía en gran medida el futuro de su relación. Y todo esto, por supuesto, sin que Esla sospechara absolutamente nada. El secreto era la clave. La planificación de esta sorpresa fue un verdadero desafío. Alil tenía que tener en cuenta los gustos de Esla, sus preferencias, sus lugares favoritos, sus recuerdos más preciados. Tenía que crear un ambiente que la hiciera sentir especial, amada y valorada. Tenía que asegurarse de que cada detalle fuera perfecto, desde la elección del lugar hasta la selección de la música. El día de la sorpresa llegó y Esla, sin saber lo que le esperaba, fue llevada a un lugar especial. No voy a revelarles todos los detalles, porque quiero que se imaginen la emoción y la intriga. Pero sí les puedo decir que el lugar elegido era significativo para ellos, un lugar donde habían compartido momentos especiales, donde sus sentimientos habían florecido, donde sus miradas se habían cruzado por primera vez. Un lugar que evocaba recuerdos felices y que representaba una etapa importante en su historia de amor. La elección del lugar fue estratégica. Alil sabía que este lugar tenía un significado especial para Esla, que le traería recuerdos felices y que la haría sentirse más cómoda y receptiva a la sorpresa. El lugar era un reflejo de su amor, un testimonio de los momentos compartidos y un recordatorio de lo que habían construido juntos. Y ahí, en ese escenario cuidadosamente preparado, con luces tenues, una decoración exquisita, música suave y una atmósfera mágica, Alil la esperaba. El aire estaba impregnado de romanticismo y anticipación. La expectativa se podía sentir en el ambiente. Cuando Esla llegó y vio todo lo que Alil había preparado, la sorpresa fue total. Su rostro se iluminó, sus ojos brillaron con lágrimas de emoción y una sonrisa radiante se dibujó en sus labios. La incredulidad se mezclaba con la alegría, la sorpresa con la gratitud. Y es que a quién no le gustaría ser sorprendido con un gesto tan romántico y dedicado. La reacción de Esla fue la que Alil esperaba. La sorpresa fue genuina, la emoción palpable. Se sintió amada, valorada y comprendida. Su corazón se llenó de alegría y gratitud al ver el esfuerzo que Alil había hecho por ella. La sorpresa no solo era un gesto romántico, sino una declaración de amor, una promesa de futuro y una reafirmación de que, a pesar de todo, ellos estaban destinados a estar juntos. Pero la sorpresa no se detuvo ahí. Alil, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, sabiendo que tenía que aprovechar el momento, comenzó a hablar. Se acercó a Esla, la tomó de la mano y la miró a los ojos. Sus palabras fueron sinceras, profundas y llenas de amor. Le dedicó palabras hermosas, le expresó su amor eterno, le pidió perdón por los errores del pasado y le prometió un futuro lleno de felicidad y amor. Imagínense la emoción. Las lágrimas de Esla. La conexión entre ellos. Fue un momento verdaderamente mágico, un momento que selló su amor y que nos hizo creer aún más en las historias de amor de las series turcas. Las palabras de Alil fueron un bálsamo para el alma de Esla. Le habló desde el corazón, expresando todo lo que sentía por ella. Le recordó los momentos felices que habían vivido juntos, los sueños que habían compartido y las promesas que se habían hecho. Le aseguró que a pesar de los desafíos y las dificultades, él siempre estaría a su lado, que la amaría por siempre y que haría todo lo posible para hacerla feliz. Alil, en ese discurso, le recordó a Esla porque se habían enamorado, porque se atraían y porque estaban destinados a estar juntos. Le recordó los momentos felices, los sueños compartidos y las promesas de futuro. Revivió los recuerdos de sus primeros encuentros, de sus risas, de sus momentos de complicidad. Y todo esto con un telón de fondo romántico que hizo que la atmósfera fuera aún más especial. Pero, ¿qué hizo exactamente Alil para crear ese ambiente romántico perfecto? Pues bien, aquí entramos en los detalles que hicieron que la sorpresa fuera inolvidable. Y por supuesto, me refiero a la música. La música en las series turcas es un elemento clave para potenciar las emociones y crear atmósferas. Alil, conociendo los gustos de Esla, seleccionó cuidadosamente una lista de canciones que eran significativas para ellos, canciones que habían marcado momentos importantes en su relación. Imaginen la escena con esa música de fondo. Simplemente perfecto.
La música actuó como un hilo conductor, un vehículo para revivir recuerdos y emociones. Cada canción era un recordatorio de un momento especial, de un sentimiento compartido, de una promesa hecha. Además de la música, la decoración jugó un papel fundamental. Flores, velas, luces tenues, telas vaporosas. Todo estaba perfectamente coordinado para crear un ambiente romántico y acogedor. El lugar elegido, como les dije, era especial para ellos, y Alil se encargó de transformarlo en un santuario del amor. Fue como sacado de un cuento de hadas. Cada detalle fue cuidadosamente pensado, desde la elección de los colores hasta la disposición de los objetos. La decoración era un reflejo de su amor, un homenaje a su relación y una promesa de un futuro lleno de felicidad. Pero la sorpresa no se quedó en la decoración, la música y las palabras románticas. Alil también tenía preparada una sorpresa especial para Esla, un regalo significativo. ¿Qué era? No se los voy a revelar del todo. Pero les aseguro que era algo que representaba su amor, algo que simbolizaba su compromiso y algo que le recordaría a Esla ese momento mágico cada vez que lo viera. Era un objeto que guardaría para siempre, un tesoro que le recordaría el amor de Alil, su compromiso y la promesa de un futuro juntos. El regalo era un símbolo de su amor, una manifestación tangible de sus sentimientos. Era una forma de decirle a Esla que él siempre estaría a su lado, que la amaba por sobre todas las cosas y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Era un recordatorio constante de la magia de ese momento y de la fuerza de su relación. Y es que al final, lo que realmente importa en una relación es el esfuerzo, la dedicación y la capacidad de sorprender a la persona que amamos. Alil, con esta sorpresa romántica, no solo logró reconquistar a Esla, sino que también demostró que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Demostró que el amor verdadero está dispuesto a luchar, a superar obstáculos y a celebrar cada momento juntos. Y eso, amigos y amigas, es lo que hace que una historia de amor sea inolvidable. Después de este momento tan especial, ¿qué pasó con la relación de Alil y Esla? Pues todo cambió. La sorpresa romántica sirvió como un punto de inflexión. Volvieron a conectar, a comunicarse, a comprenderse. Las heridas sanaron, las dudas se disiparon y el amor, una vez más, floreció con más fuerza que nunca. La sorpresa romántica no solo fue un gesto romántico, sino una terapia para la relación. Les permitió sanar heridas, superar obstáculos y fortalecer su vínculo. La sorpresa fue un catalizador que les permitió avanzar, dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos. Los dos aprendieron a valorarse mutuamente, a comunicarse de manera efectiva y a luchar por su amor. El amor de Alil y Esla, después de esta sorpresa, se hizo más fuerte, más profundo y más resiliente. ¿Pero qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta sorpresa romántica? Pues en primer lugar que los gestos románticos, por pequeños que sean, son importantes en una relación. Demuestran que nos preocupamos por la otra persona, que nos importa hacerla feliz y que estamos dispuestos a esforzarnos por mantener viva la llama del amor. Los gestos románticos, por pequeños que sean, son una demostración de amor, de cariño y de preocupación. Son una forma de mantener viva la llama del romance, de demostrar que nos importa la otra persona y de hacerla sentir especial. Un simple gesto puede marcar la diferencia, puede alegrar el día y puede fortalecer la relación. En segundo lugar, que la comunicación es fundamental. Hablar, expresar nuestros sentimientos, escuchar a la otra persona. Todo esto es esencial para construir una relación sólida y duradera. La comunicación es la base de cualquier relación, sea de amistad, familiar o amorosa. Es la clave para entenderse, para resolver conflictos y para construir un vínculo sólido y duradero. Saber expresar los sentimientos, escuchar activamente y mostrar empatía son habilidades cruciales para una buena comunicación. Y por último, que el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar los obstáculos. El amor verdadero es resistente, perseverante y capaz de superar cualquier dificultad. Es capaz de transformar las diferencias en oportunidades, de convertir los obstáculos en peldaños y de encontrar la felicidad en medio de la adversidad. El amor verdadero es un regalo, un tesoro que debemos cuidar y proteger. La historia de Alil y Esla nos enseña que el amor verdadero es una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier obstáculo. Nos demuestra que con esfuerzo, dedicación y compromiso podemos construir una relación sólida y duradera. El amor verdadero es un viaje lleno de desafíos, pero también lleno de alegrías y recompensas.
Y aquí es donde llegamos al final de este vídeo, en el que hemos desentrañado la romántica sorpresa que sacudió la relación de Alil y Esla. Hemos descubierto los detalles de la sorpresa, los elementos que la hicieron especial y las lecciones que podemos aprender de ella. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas historias de amor y drama que nos hacen soñar y creer en el amor. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la sorpresa de Alil? ¿Les gustaría que sus parejas les hicieran algo así? ¿Cuál fue el detalle que más les gustó? ¿Qué creen que le deparará el futuro a Alil y Esla? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas, intercambiar ideas y conocer sus perspectivas. No duden en dejar sus comentarios, sugerencias, preguntas y predicciones. Estoy deseando leerlos. Recuerden que cada comentario es importante para mí, cada like me anima a seguir creando contenido, y cada suscripción me impulsa a seguir investigando y compartiendo las historias que tanto nos gustan. Y ahora, para finalizar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. También les invito a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto se suscriban. No olviden compartir este vídeo en sus redes sociales y recomendar el canal a todos sus amigos que, como ustedes, son fanáticos de las series turcas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les agradezco de corazón su apoyo, su tiempo y su entusiasmo. Saber que están ahí disfrutando de mi contenido, me llena de alegría y me motiva a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino. Hasta pronto.